Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesora. Mi nombre es José Luis Solís Salinas y en el siguiente video le voy a explicar todo lo relacionado al tema de ontología de la seguridad pública mediante un resumen. Y una disculpa por no poder mostrar mi cara en el video, pero es que mi computadora se le descompuso la cámara y solamente así pude grabar. Sin más que añadir, vamos con el video. Un principio lo podemos definir como una ley o como una regla que es usada para conseguir un cierto propósito o un fin determinado. Y un valor lo podemos definir como una norma de conducta, ya que estas son usadas para regular el comportamiento de un ciudadano o de un cierto y determinado grupo de ciudadanos dentro de una misma sociedad. Los valores desde hace un tiempo han sido tomados como punto de preocupación del ser humano, ya que estos aceptan todo lo bello, lo justo y lo útil. Y lo malo lo toman como injusto, feo y perjudicial, ya que estas han sido las interrogantes que el hombre ha tenido constantemente y que este mismo busca darle respuestas para orientarse en la vida cotidiana. La importancia de esta práctica, como lo sería de los valores, es la comprensión del ser humano en la realización del mundo que lo rodea, ya que esto surgió en el siglo XIX como una rama independiente de la filosofía que se encargaría del estudio de un tema que ya desde hace tiempo atrás en el pensamiento filosófico ha estado presente. Actualmente en nuestra sociedad, la ética la consideran como una rama de la filosofía que se encarga del estudio racional de la moral, así como también de la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir, ya que esto se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia. La ética tiene como objeto de estudio identificar qué es la moral, cómo se justifica dentro de un sistema moral y cómo se debe de aplicar posteriormente a nivel individual y a nivel social en nuestra vida cotidiana, ya que esto constituye una reflexión del hecho moral. Como se mencionó anteriormente, existe una estrecha relación entre la ética y la filosofía, ya que la ética es una rama de estudio de la filosofía y estas se encargan del estudio del comportamiento humano, porque cuenta con la virtud de analizar los diferentes comportamientos humanos. Y la ética tiene como objeto de estudio las acciones humanas. Un acto humano se define como aquel que se realiza de manera consciente, libre y voluntaria. Esto es realizado por el ser humano para conseguir un determinado fin. El acto humano constituye precisamente el objeto material de la ética, por lo que esto busca permanecerse dentro de un ámbito moral, ya que la moral es la ciencia que se ocupa de los objetos morales en todas sus formas, ya que esta ciencia tiene como fin buscar el bien común en las acciones humanas. Costumbre se define como un conjunto de prácticas que son adquiridas mediante la recepción y la constancia, ya que esto puede pertenecer a un grupo humano o a alguna sociedad externa. Actualmente los países que se encuentran vigentes con costumbres antiguas en respecto a los métodos administrativos de justicia son con demarcaciones en diversos grupos étnicos cuya lengua no fue o no es la oficial actualmente. Los usos y las costumbres que tanto se manifiestan en los ámbitos de todos los tiempos, en todas las formas, y muchas de ellas o muchos de ellos han pasado a formar parte de nuestra conciencia colectiva y de nuestra indocracia, por lo que los llamamos imagen colectiva.
La conciencia la podemos definir como la capacidad del ser humano para reconocer la realidad circundante y saber cómo relacionarse en ella. La conciencia moral es formada mediante el entrenamiento filosófico, ya que esto sirve para aumentar nuestra capacidad de reflexión y de análisis respecto a nuestros conceptos cotidianos, que aquellos que emergen una y otra vez a través de los imaginarios, las ideas y los prejuicios. Es la conciencia que tiene todo individuo sobre las reglas y normas morales y éticas. Por medio de esta conciencia, la persona se da cuenta si la propia conducta es moral y es valiosa o no lo es. La conciencia se divide en diversos tipos, dentro de los cuales podemos encontrar conciencia individual. Esta conciencia se refiere a la conciencia con la que cuenta cada individuo y por medio de esta establece lo bueno, lo malo para sí mismo. Conciencia social. Por medio de esta conciencia, las personas establecen aquello que es lo bueno o lo malo para la comunidad o para un círculo social. Y conciencia moral. La conciencia que tiene el individuo sobre las reglas y normas morales y éticas. Por medio de esta conciencia, la persona se da cuenta de su propia conducta moral, si es valiosa o no. Actualmente, cuando hablamos de ética y moral, es confuso, ya que no es algo tan extraño, porque ambos conceptos se parecen al estar relacionados con la conducta del hombre. Sin embargo, los términos tienen significados diferentes, por lo que es necesario tener en claro el significado de cada uno para poder emplearlos de manera correcta. La palabra ética proviene del griego éticos, que significa carácter. La ética tiene como objeto de estudio la moral y el accionar humano para promover los comportamientos deseables. Y por otro lado, la moral es un conjunto de valores y costumbres determinados a un grupo social, ya que está usada como una guía para distinguir lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Una vez establecidos los significados de ética y moral, es necesario señalar sus características y sus diferencias, ya que el filósofo José María opina que en la escuela no se debe de enseñar moral, sino ética. Por su parte, la ética significa la moral transcursal, que es un conjunto de normas universales que trascienden las peculiaridades culturales. El estudio de la moral tiene como principal objetivo el estudio de la teoría racional de cómo actuar en la sociedad, ya que la moral es la forma en que actuamos. La ética tiene que ver más con la teoría y la moral con la práctica. Autoridad se define como la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer un mando o un cargo. La palabra como tal proviene del latín autocritas o autoritatis, que a su vez deriva del verbo augure, que significa aumentar o promover. Así como de igual manera, el término poder se define como la habilidad, acción y efecto, circunstancia y realidad, o realidad y circunstancia, que se emplea en cualquier área de la vida. Así como de igual manera, este término implica la autoridad refiriendo a un campo específico en el que la palabra denote su superioridad. Un administrador se define como la persona que se ocupa o se encarga de la realización de las tareas administrativas por medio de la planificación, organización, dirección y control de todas las tareas dentro de un círculo social o en una organización para lograr los objetivos mediante un eficiente uso de los recursos. El término liderazgo se refiere a una condición humana universal que cuenta con una gran relación que involucra a todos a través de su existencia. La seguridad puede considerarse como un estado de ausencia de peligros y de condiciones que puedan provocar un daño
hacia una sociedad en general o un individuo. La procuración de justicia se entiende como un conjunto de actividades realizadas con el fin de que el Estado garantice un correcto cumplimiento del marco legal y respecto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal. Entre los principales principios rectores de la policía podemos encontrar la legalidad, la objetividad, eficiencia y profesionalismo. La función de cada uno de estos elementos es el mantenimiento de la seguridad y el orden en los lugares públicos para que los ciudadanos puedan cuidar sus bienes de actos delictivos. Los manejos de conflictos se entienden como un conjunto de estrategias y actividades que procuran prevenir la escala de tensiones y transforman las relaciones de confrontación en relaciones de colaboración y confianza. Los principales estilos de manejo de conflicto podemos encontrar: competir, ceder, negociar y el secreto profesional. En el estilo de manejo de competir, los conflictos cuentan con una postura firme, ya que se niegan a ver las perspectivas de los demás. Es por ello que presentan su punto de vista para presionar o rechazar las ideas externas para lograr su objetivo designado. En el estilo de manejo de ceder, este estilo tiene como objetivo principal ceder los intereses de un individuo con el fin de un beneficio en común. Y en el estilo de negociación o de negociar, dentro de este estilo de manejo de conflicto, tiene como objetivo principal la negociación amistosa, ya que este es usado en los casos más leves. Y la negociación amistosa, lo que busca es resolver el conflicto sin involucrar a otras personas. El secreto profesional es una obligación legal con la que cuentan ciertas profesiones, ya que consiste en no desvelar la información que se ha recibido de los clientes o de terceros. Actualmente los derechos humanos juegan un papel muy importante dentro de la normatividad policial, ya que desde una perspectiva nacional o bien desde un ámbito internacional, la seguridad sigue siendo un tema pendiente en las agendas de interés social, ya que la seguridad atiende principalmente a los devastadores eventos que se relacionan con movimientos masivos de individuos, ya que últimamente los altos índices de inseguridad y violencia que se registran, como lo sería el abuso a la fuerza pública, las constantes violaciones de los derechos humanos, que gracias a estas es necesario reglamentar la función policial con una perspectiva basada en los derechos humanos y en la nueva concepción de la ética pública. Desde sus orígenes, el ser humano ha encabezado constantes luchas para ejercer mejores formas de vida respecto a su dignidad y respeto, así como sus libertades fundamentales y sus derechos. En el contexto actual, los derechos humanos coadyuvan los elementos de gobernanza, incluyendo la administración pública, y el trasfondo de estos derechos no solo debe de permear las actividades o responsabilidades estatales, pues la cultura tutela a estos derechos, ya que estos constituyen un elemento indispensable para el bien común. Cuando nos referimos a derechos humanos, nos referimos a un conjunto de libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad. En cuanto a sus características, los derechos humanos son universales, ya que son patrimonio de todos los seres humanos, imprescindibles porque no se adquieren o no se pierden con el paso del tiempo, inalientables porque no pueden ser objeto de transferencia de un sujeto a otro. El principal papel de los derechos humanos dentro de la normatividad policial es sostener la función policial como actividad principal de seguridad ciudadana, ya que en cualquier escenario
Es necesario tener como principio y fin la tutela y la protección de los derechos humanos, ya que es necesario cerrar una brecha entre la normatividad y la realidad que vivimos, así como diseñar estrategias conjuntas entre el gobierno y la sociedad para fomentar un cambio de cultura en materia de los derechos humanos. Gracias por ver mi video, porfa. Y gracias por tratar de entenderle un poco, porque la verdad yo me revolví un poco. Y feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hasta luego.